Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga más. Damos gracias al Señor por la hermosa bendición que nos permite estar en esta noche. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Ezequiel, en el capítulo número 22, versículo número 30. Gloria al Señor. Ezequiel, capítulo 22, versículo número 30. Ezequiel, capítulo 22, versículo número 30. Y leemos la palabra para la gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Amén. Tomen asiento, hermanos. Si pudiéramos considerar la importancia, la relevancia acerca de la intercesión, la oración que podríamos hacer por otros, definitivamente diríamos que este es un versículo muy triste, porque es el Señor el quien declara que había buscado a alguien. Cuando dice que se pusiere en la brecha en favor del pueblo delante de Dios, era que intercediera, que clamara, que orara. Y el texto bíblico dice: no lo hallé, no lo hallé. Y hay algo muy importante que ya hemos estado hablando acerca del asunto de esa tarea de intercesión que nosotros hacemos cuando oramos en favor de otra persona, clamamos en favor de otra persona porque ella está incapacitada espiritualmente para poder hacerlo, y pues teniendo nosotros la facultad de poder orar, de poder ir a la presencia del Señor y de poder clamar por esa persona, precisamente tiene que ver con el hecho de poder cambiar algunas determinaciones y algunas decisiones ya dadas, porque en este caso dice el Señor que el objetivo de buscar a alguien que intercediera, que se pusiera en la brecha a favor de la tierra, era para que no la destruyese. Y dice él, y no la hallé. Ahora, hay algo muy importante, ¿verdad? La aplicación precisa del texto no la vamos a descontextualizar, porque es para Israel eso, hermano. Y cuando se refiere a la tierra, se refiere a Israel. Así que nosotros tenemos que tener bien claro eso. El objetivo, el sentido preciso que el texto nos aclara a cada uno de nosotros en este caso es que Israel había cometido pecado, había hecho lo malo delante de la presencia del Señor, y lógicamente el resultado de darle la espalda al Señor es juicio. Pero que en medio del juicio Dios espera que se ponga alguien para poder orar, para que esas personas sobre las cuales se ha decretado un juicio puedan volver su corazón al Señor y se puedan humillar. Tal es el caso, el ejemplo que ya hemos tomado, y si no me equivoco el día martes anterior lo mencionamos, el envío de Jonás a la ciudad de Nínive. En este caso, Jonás se puso en la brecha por Nínive. Y note usted algo muy importante. Jonás no quería ir. Él no quería ir. Fue obligado a ir. De entrada, él salió huyendo. Tomó un barco hacia Tarsis. Esto es en el mar Mediterráneo, y para los estudiosos Tarsis es España, el país que ahora en día nosotros conocemos. España es hacia el oeste, en este caso preparándonos, ¿verdad?, en términos de la posición geográfica. Y Nínive es hacia el oeste, o sea, al contrario, hermano, ni siquiera cerquita se fue a huir, iba para el otro lado. Si Dios lo mandaba para el sur, él se iba para el norte. Si lo mandaba para el este, él se iba para el oeste. Mire qué rebelión tan terrible la del profeta, ¿verdad? Pero humanamente podríamos darle razón a él, porque estaba en tela de juicio
su nombre como profeta. En el fondo, Jonás sabía, si yo le predico a esta gente y si yo les digo que se arrepientan, porque los va a castigar el Señor y los va a destruir, y si estos se arrepienten, yo ya conozco el corazón de Dios. No los va a matar. No los va a matar. Y si no los mata, mi profecía, ¿dónde va a quedar? Van a decir que soy falso profeta, van a decir que yo anduve diciendo cosas que iban a ocurrir y no ocurrieron. Jonás estaba pensando en su humanidad como cualquiera de nosotros, hermano. Como cualquiera de nosotros. ¿Qué nos preocupamos tanto por el qué dirán, por lo que puedan hablar de nosotros, por lo que puedan decir de nosotros? Pero el Señor le dice, ¿sabes por qué? Porque yo decidí no hacerlo. Habían ahí como 120,000 que no podían distinguir entre su mano derecha y en su mano izquierda. Los estudiosos, haciendo un estudio de la sociedad ninivita, dicen que Nínive no solamente tenía 120,000 habitantes como algunos han dicho, sino que los 120,000 a los cuales se refiere el Señor ahí eran los niños, que no sabían distinguir entre su mano derecha y entre su mano izquierda. Los adultos sí sabían, hermano, que se refería el Señor a los niños y que por la inocencia de los niños y luego la reacción de los adultos de ponerse en ayuno y oración y poder buscar la misericordia de Dios, Dios detuvo el juicio. Dios detuvo el juicio. Quedó enojado Jonás, quedó molesto Jonás, porque yo no he encontrado otro tan molesto y que le importe poco lo que Dios pueda decirle. El Señor le pregunta, ¿estás enojado, Jonás? Sí, le dice, hasta la muerte, le dice. O sea, no es cuestión de miedito o temor que me hace. No, sí, le dice, hasta la muerte, le dice. Estoy tan enojado que mejor matame. Esa era la actitud, hermano. Pero ahí es donde nos damos cuenta que Jonás no entendía el corazón del intercesor. Cuando nosotros conocemos y entendemos el corazón del intercesor, empezamos a tener una actitud diferente y distinta. Usted, cuando ve a alguien que está pasando alguna situación o alguna circunstancia difícil en la vida y ve que está como atado espiritualmente, la misma compasión le hace decirle, Señor, ten misericordia de este fulano, ten misericordia de esta fulana. Señor, te presento a fulano, mira la condición en la cual se halla, ten misericordia de ellos. De hecho, Jonás no estaba pidiendo eso. Jonás lo que estaba pidiendo era juicio. Era juicio. Y por aclaración, hermanos, los ninivitas se arrepintieron por la declaración del juicio, pero no fue tanto porque se volvieron en su corazón al Señor. Lo hicieron por miedo a la declaración del profeta, porque rápidamente los ninivitas le dieron la espalda al Señor. Fue momentáneo el arrepentimiento. 100 años después, Nínive fue destruida. Vea la profecía del profeta Nahum. Ahí está la aplicación del juicio sobre Nínive, porque fue solamente un momentito, fue por un tiempecito el arrepentimiento, y lastimosamente el juicio tuvo que llegar. El juicio llegó siempre. Y eso, hermanos, debe hacernos a nosotros pensar en la necesidad que Dios reclama para nosotros. Podemos orar, podemos buscar la presencia del Señor. Eso a nosotros debe hacernos pensar entonces en la importancia de que pensemos, alguien en algún momento determinado abogó por nosotros delante de la presencia del Señor y le dijo, sálvalo, Señor, ten misericordia de él, de ella. Alguien le dijo al Señor, y quizá ni sabemos quién fue, hermano, pero alguien clamó por nosotros, alguien oró por nosotros, alguien pidió misericordia por nosotros, alguien le pidió gracia a Dios
por nosotros. Alguien le dijo: Señor, interviene en favor de esta familia, interviene en favor de este hombre, interviene en favor de esta mujer. Alguien tuvo ese corazón amoroso, porque la intercesión, el orar por otros, porque recuerde que la intercesión es orar por otros, no por nosotros. La naturaleza de nosotros, si tenemos un gran problema, hermano, ¿a dónde nos vamos a concentrar? En presentarle el problema al Señor. Señor, actúa en esto, haz esto, Señor, mira, Señor, me está pasando esto, ayúdame, Señor. Esa es la naturaleza de nosotros. Pero la naturaleza de la intercesión es hacer a un lado nuestra necesidad, es poner a un lado nuestro problema, es poner a un lado nuestra necesidad y enfocarnos en la necesidad de otra persona. Y eso definitivamente requiere de amor y de misericordia, hermano. Cuando nosotros oramos, debemos de pensar por siquiera un momento, un instante. Debo hacer a un lado mi petición y pensar: hay alguien que yo conozco que está pasando un problema. Puedo orar por él, puedo orar por ella, puedo clamar por él, puedo clamar por ella. Y esa es parte de mi reacción a disposición de poder decirle al Señor que actúe. Y esta es precisamente una primera y grande característica que debemos de tener para poder interceder, hermano. Tener empatía y compasión. Es imposible que usted clame, ore e interceda por otra persona de todo corazón, ¿verdad? De todo corazón. Porque de repente le decimos: vamos a orar por alguien, ¿verdad? María, vamos a decir María. ¿Quién será esa María? Ya voy a orar porque dicen que hay que orar, pero a ver, ¿quién será esa María? Señor, mira a María. Sí, yo la miro, hermano. Esa no es ni intercesión, es eso. Pero eso es lo que a veces hacemos nosotros. Eso es lo que a veces hacemos. Pero cuando nosotros tenemos el corazón bondadoso que tiene empatía y compasión, decimos: qué problemón el que tiene la hermana María. ¿Cómo irá a ser la hermana? Ir a poder dormir ahora. ¿Cómo irá a ser para solucionar eso? Y eso trae una identificación que es precisamente la empatía. Sentir la necesidad de la otra persona como propia. Sentir el problema de mi hermano, de mi hermana como mío. Ponerme en la posición, eso es empatía. Ponerme en la posición en la cual se encuentra la otra persona. Si nosotros no somos empáticos, difícilmente podemos orar con el corazón por la necesidad de otra persona. De hecho, y quizá usted podría verlo hasta ofensivo, hasta jocoso, pero alguien puede decir: ni puedo con mis problemas, voy a estar con otros problemas. Allí no hay corazón intercesor, hermano. Ahí no hay corazón intercesor. Porque el corazón intercesor no elude sus problemas. Sabe que tiene problemas. Sabe que también está enfrentando dificultades, pero también ve la dificultad de la otra parte como propia. Y no evade la responsabilidad y no se siente como que no es responsable, sino que dice: vamos a orar. Nos vamos a poner de acuerdo. ¿Por qué razón? Porque sencillamente está sintiendo la necesidad de la otra parte como propia y se ubica en la necesidad. ¿Sabe cómo podemos nosotros clamar y orar por una persona empáticamente? Cuando esta, por ejemplo, tiene que pagar una deuda y se le acerca el tiempo y usted empieza a sentir como que le palpita el corazón, como que a usted es que le van a ir a quitar la casa, ¿no? Como que a usted es que lo van a sacar corriendo. Y empieza a clamar: Señor, la hermana fulana, tal familia tiene este problema. Y empezamos hasta a llorar y a sentir el dolor, el pesar que está sintiendo esa otra parte. Y eso es indispensable. Y eso es fundamental para que de hecho nosotros podamos orar como es debido
intercediendo por la otra parte, porque eso sencillamente será el resultado de un corazón lleno, saturado de compasión. En el caso del carácter de Dios, una de las cosas que sobresalen de ese carácter es la compasión de Dios. La compasión de Dios. Como a pesar de lo que hemos sido, y como decía nuestra hermana Rosa, ¿verdad? ¿Quién va a morir por un perverso? ¿Quién va a morir por un malhechor? ¿Quién se va a atrever a dar la vida por uno que sabe que es sanguinario, que es asesino, que es ladrón? Mátenlo. Esa es la naturaleza de nosotros, hermano. Pero, dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí entonces nosotros, hermanos, podemos comprender el intercesor más grande en toda la historia es Jesús mismo, porque Él puso su vida por nosotros a pesar de ver la condición en la cual estamos. Mire, es fácil orar por decir por una hermana que nosotros sabemos que es bien consagrada, que es bien buscadora del Señor y que está pasando un momento de dificultad. Ay, todo el mundo se hace un solo nudo y clamando por la necesidad que hay, hermanita. Pero el que se considera el más rebelde de la congregación está pasando por un problema. Está bueno, Señor, que le pase, arrástralo, Señor, restréalo, Señor. Esa es la oración, esa es la intercesión de nosotros, hermano. Y tal vez el pobre está dando las últimas boconadas ya, ¿verdad? Ahogándose, hermano. Pero nosotros que enséñale, Señor, que dale duro, Señor. Porque es más difícil para nosotros identificarnos con el problema de aquel que no es muy manejable, al problema de la hermana que es todo amor, que busca de Dios. Entonces nosotros tenemos que comprender y considerar, hermanos, que la acción de la intercesión debe superar el estado emocional de nosotros, porque es sencillamente una muestra de amor incondicional, sin requisitos, donde yo digo, no, voy a orar por él. Sé que no ha sido muy bueno, me ofendió en muchas ocasiones y jamás ha pedido perdón, pero voy a interceder. Es que ese problema le está matando. Señor, con amor, a pesar de, hermano. Ahí es donde cambia el verdadero sentido de la intercesión. Cuando nosotros empezamos a sentir y tener ese componente que sí es clave, esa acción de empatía y compasión. Porque la verdadera intercesión nace de un corazón compasivo. Compasivo. Si usted va a orar por alguien, hágalo con compasión, hermano. A veces tenemos cierta cantidad de nombres, ¿verdad? Nosotros, el hermano fulano está pasando por esto, la hermana por lo otro, el otro por esto, el otro por... Pero con cuánta compasión nosotros realmente oramos. ¿Cuánto sentimos el problema y la necesidad de ese hermano como propio? ¿Cuánto realmente es una carga para mi vida la situación y la circunstancia que tal persona está pasando? Y eso a nosotros, hermanos, nos trae un tremendo reto, nos trae un gran reto, el poder actuar en base al propósito de Dios y de la manera en cómo lo hizo, porque en este caso el mejor modelo para nosotros para poder orar por otros es Jesús mismo, hermano. Jesús mismo. Mira, el capítulo número 17 del Evangelio de San Juan, todo el capítulo 17 es la oración intercesora que Jesús hizo no solo por los discípulos que estaban ahí con él, sino que él dice, y por todos los que han de creer en mí, por todos los que han de creer en mí. Estaba orando por aquellos y hace referencia. Si Señor le dijo al Padre, ni uno se me perdió excepto, le dice, el hijo de perdición, el que ya estaba profetizado, pero ninguno de los demás se me ha perdido. Aquí está. Pedro le dijo en la misma cara,
Él le dijo a Pedro: hoy me vas a negar, antes de que el gallo cante 2 veces, me vas a negar en 3 veces. Pero después, cuando resucitó y andan pescando allá, Pedro dijo: ¿qué me irá a decir Jesús? Lo había negado. El corazón compasivo y amoroso restaura a Pedro ahí, hermano. Que le aseguro que si Judas se hubiera arrepentido, también lo hubiera restaurado. Pero lastimosamente el corazón de Judas estaba torcido, y en lugar de correr a la fuente que trae salvación y vida eterna, fue y se ahorcó. Esa es la diferencia. Pero nosotros tenemos que valorar el tremendo e inmenso ejemplo que el Señor nos da a cada uno de nosotros. Cuando nosotros oramos por los demás, debemos de ir cultivando la empatía. Espiritualmente, hermanos, esto trasciende a la mera comprensión emocional, porque abarca una profunda conexión con el ser, con la condición de la otra persona. Solamente teniendo el amor de Dios podemos en realidad conectarnos a la necesidad de otra persona para orar por la necesidad de esa persona como que si fuera mía. Es fácil, se lo voy a hacer así, para los que son padres, es fácil que el niño está con tremenda fiebre y empezar a llorar: Señor, sánalo. No, ahí es fácil, es su hijo. El asunto es que es un extraño que no es ni familia suya, grave. ¿Con qué corazón vamos a orar nosotros? ¿Con qué actitud vamos a orar? Para que sea una verdadera intercesión, debe entonces haber una comprensión tan profunda en cada uno de nosotros que nos conectemos con la necesidad de esa otra persona. Y aquí es donde entonces nosotros tenemos que decir al Señor: antes de que empiece usted en algún momento determinado a orar por otra persona que no es nada suyo, dígale: Señor, conéctame con la necesidad del hermano, porque no quiero orar solo por orar, porque no quiero decirle constantemente. Por ejemplo, les mantenemos en una tarea: oremos por los hermanos que en otras naciones padecen persecución. Nosotros aquí, hermanos, de forma folclórica podemos decirlo, retosamos del gusto. Aquí nadie nos detiene, aquí nadie se opone a que usted y yo nos congreguemos, a que prediquemos la palabra. Nos podemos parar en una esquina y poner hasta un parlante, si es posible, y un micrófono, y no vale que la gente esté ahí molesta. Y nosotros, nadie, un policía no va a ir a encarcelarnos por lo que estamos haciendo. Tal vez si estamos muy altas horas de la noche puedan irnos a decir: bájale el volumen, que mire que el respeto a los ciudadanos, ¿verdad? La paz de la ciudadanía, bájale. Es lo más que pueden ir a hacer, hermano. Pero hay hermanos en naciones, sobre todo en el área asiática y africana, donde a veces los queman dentro de los templos, los meten presos, los desheredan, los menosprecian, los golpean y los vituperan, y están en estado de indefensión. Nadie los defiende, nadie los defiende. ¿Hasta dónde realmente nosotros, cuando oramos por ellos, lo hacemos como verdaderos intercesores? ¿Hasta dónde sentimos? ¿Hasta dónde nos identificamos? Por ejemplo, solo estoy dando el ejemplo de los hermanos que padecen persecución. ¿Hasta dónde nosotros nos identificamos con la condición de ellos? ¿Sentimos el dolor? Solo hasta que miramos, oímos de forma cercana, y no podemos decir en carne propia porque no nos ha pasado, pero cuando de repente nos encontramos con alguien que de forma cercana nos dicen: a mí me tuvieron preso tanto tiempo, me metieron en una celda donde no había ni una ventana y un foquito encendido, y me pasaban gritando y gritando, y de pronto me bañaban con agua fría y luego me daban garrotazos y luego me hacían aquí, y tenía que hacer las necesidades ahí mismo en el cuarto, y no había un sanitario, no había un retrete, y ahí tenía, y luego me tiraban un pedazo de pan para que me lo comiera porque yo tenía hambre. Ahí es donde uno, dice uno, ya cuando ya escucha de segunda mano de una persona cercana, ahí sí hay que clamar, hermano. Pero el clamor y la intercesión
en cada uno de nosotros debe llevar ese sentido. Identificación con la necesidad por la cual yo estoy orando. Sentir la carga, sentir esa condición de identificación, hermano. La empatía, espiritualmente hablando, implica sentir la experiencia de otro a nivel más profundo, reconociendo la humanidad compartida y buscando el bienestar común. Si no, es imposible, hermano. Y vuelvo al ejemplo. Usted clama por el niño o por la niña que tiene gran fiebre porque es su hijo o es su hija, y esta señora está llorando, Señor, hasta haciéndole promesas al Señor para que le sane al niño, para que le sane a la niña, y lo hace de todo corazón. Pero esa intercesión es muy sencilla, porque es de alguien que forma parte de nosotros. Pero cuando nos toca ya empezar a presentar necesidades de alguien a quien nosotros no conocemos, ahí la cosa cambia, hermano. Y a ese tipo de intercesión es al cual Dios quiere que nosotros podamos llegar, porque ahí vamos a poder comprender el dolor y la dificultad de la otra persona como que si fuera mía, como si fuera propia. Mire, antes de que Jesús fuera martirizado, estando en Jerusalén, dice que se quedó mirando a Jerusalén y empezó a conmoverse tan profundamente por Jerusalén, porque empezó a darse cuenta el juicio que venía sobre Jerusalén. Y dice que empezó a llorar. Y esa gente era rebelde, hermano. Después le dieron muerte a él. Pero él oraba llorando, él decía al Padre, orando por Jerusalén, 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 que apedreas a los profetas, que rechazas a los que te son enviados. Cuántas veces yo quise cubrirte como la gallina recoge a sus polluelos y no quisiste. El dolor, el pesar que él sentía por aquella gente. Pensemos nosotros, la carga, la misericordia que debe existir en nosotros, favorables para otras personas, porque ahí es donde entonces empieza a manifestarse el verdadero amor de Dios en favor de nuestras vidas. Cuando entonces nosotros empezamos a identificarnos con la necesidad de otro, con el problema del otro, con la carga del otro. ¿Por qué razón? Porque en este caso ha trascendido al simple hecho de tenerlo acá en la mente. Sí, aquí tengo la lista. La hermana fulana por esto, el otro hermano por esto, el otro por esto, el otro por esto. Y ahí vamos, Señor, mira, te presento a la hermana fulana, está padeciendo un grave problema en su cerebro, no soporta los dolores, Señor, trae sanidad, trae salud. Pero ¿cuánto sentimos eso nosotros? ¿Cuánto lo sentimos? El sentido del primer elemento, del primer componente del intercesor tiene que ver con eso. Debe tener empatía y compasión. Antes entonces de ir a creer que estamos intercediendo, digámosle al Señor, hazme empático, hazme compasivo, hazme misericordioso, que yo pueda identificarme con el problema del hermano y de la hermana. Solo por decirle que de pronto usted esté pensando en el problema de un hermano y se durmió, y de pronto a la 1 de la mañana se despierta: Señor, el hermano fulano, ten misericordia. Ay, hermano, parece una locura, ¿verdad? Pero ese es el corazón del intercesor, hermano. Ese es el corazón del intercesor. Porque de pronto se despertó y lo primero que le vino no fue su problema, no fue su necesidad, sino el problema del hermano fulano, la hermana, a saber cómo estará.
Vaya a saber cómo estará la hermana, quedó bien mal la noche cuando nos venimos. ¿Y cómo estará, Señor? Ten misericordia. Ya ahí ya cambia, hermano. Porque hay una identificación a la necesidad, al problema, a la dificultad que no es nuestro, que no es parte de nuestra vida. Porque entonces nos volvimos empáticos y compasivos. Ya no es una mera comprensión emocional. No es solamente el hecho de saber del problema, de la dificultad que alguien está enfrentando, sino que ya es una conexión más profunda de la necesidad del hermano y se vuelve como mi necesidad. Se vuelve como mi necesidad. A ese nivel debemos de aspirar, hermano. A ese nivel. Y pensar, porque de pronto alguien puede decir, no, es que algunos son intercesores. Dios quiere que todos seamos intercesores, hermano. Dios quiere que todos lo seamos. Dios quiere que todos sintamos la carga de los demás. El Señor quiere que todos sintamos el problema de los otros, que los demás puedan sentir el apoyo nuestro. He ahí, hermano, la identificación de cuerpo. La identificación de cuerpo. El apóstol Pablo utilizó mucho como una alegoría el funcionamiento del cuerpo. Quizá en este caso los órganos de nuestro cuerpo no saben, porque no son seres autónomos, sino que más bien forman parte de un solo cuerpo que lo gobierna el cerebro. Quizá ellos en sí mismos no pueden percibir el hecho de que, por ejemplo, que los riñones se paren, que haya insuficiencia renal, el efecto de la parada del riñón o de los riñones para los demás órganos del cuerpo. Ya no va a estar llegando la sangre purificada, porque el corazón no se va a parar. El corazón va a seguir contrayéndose y expandiéndose, empujando la sangre y trayéndola otra vez. El corazón va a seguir, pero esa sangre ya no está siendo purificada por los riñones, porque los riñones cayeron en insuficiencia. Quizá el riñón no entiende, no comprende el daño que le está provocando al resto del cuerpo, porque no tiene esa capacidad, porque solamente parte de un órgano completo, que es el ser humano. Pero por eso el apóstol Pablo utilizó en gran manera como una alegoría el cuerpo mismo, para que nosotros comprendamos que lo que nosotros hacemos influye positiva o negativamente en los demás hermanos. Y nosotros somos un cuerpo, mis hermanos. Y bajo ese parámetro habrá momentos donde quizá usted tenga que interceder por mí, o viceversa, yo tenga que interceder por usted. Pero este es un asunto de funcionalidad, hermano. Pero para que eso sea real, este principio, que es el número 1 que estamos compartiendo, debe ser efectivo. ¿Cuán empáticos somos nosotros con la necesidad del hermano? ¿Cuán empáticos somos nosotros? ¿Cuán compasivos somos nosotros con el problema del hermano? Y vea, hay algo, hermano. Cualquiera en medio de su grave problema puede minimizar hasta el poder de la oración y de la intercesión. Cuando alguien tiene un verdadero sentido de intercesión y sabe del problema de la hermana y le dice: hermana, ahorita mismo me pongo a orar. Como aquella persona de repente anda por allá, ¿verdad?, por los montes, por su problema y su necesidad de, es que esto no es de orar, haga algo. Pero yo le digo, no minimicemos el poder de la oración, hermano. Porque el clamor suyo, la oración suya, puede ser que la economía por la cual usted está teniendo problemas sea solucionada. Y a veces por la condición en la cual nosotros nos hallamos, menospreciamos la oración. Menospreciamos a un hombre o a una mujer que se postra y empieza a llorar y a gemir por el problema que no es ni de él, hermano. Pero hace que el cielo sea conmovido y la mano de Dios se mueva. Así que cuidado con ir a despreciar, hermano, el apoyo de oración que alguien pueda estarle dando, cuando de repente de todo corazón
empieza a gemir y a clamar por su problema y por su necesidad. Porque a veces tomamos, hermano, una actitud menospreciativa. Y si hay algo, hermano, que nosotros tenemos que considerar, entre todos los ejercicios espirituales, la oración es uno de los más preponderantes, es de los más esenciales en la vida espiritual en todos sus aspectos, ya sea para adorar a Dios, ya sea para glorificar el nombre del Señor, ya sea para alabar al Señor, para pedir por nuestras necesidades, como para interceder por otros también. La oración, hermanos, es un elemento esencial e importante. Por eso lo recalcamos tanto, para que podamos comprender con claridad lo que eso significa cuando forma parte de nuestra vida personal. En la intercesión, entonces, como ya lo hemos mencionado, vamos a tener que experimentar a un nivel más profundo la necesidad de la otra parte. Vamos a tener que experimentar a un nivel más profundo la situación y vamos a pensar en el bienestar de mi hermano como mi bienestar. Como mi bienestar. El problema de mi hermano como mi problema. Y hay que buscarle solución. Y lo primero que voy a hacer es ir al trono de la gracia, a presentarle al Señor el problema de la hermana, que la hermana está tan embotada su cerebro por el problema que tiene que no puede ni orar, pero yo puedo orar, pero yo puedo clamar. Que está tan aturdida, tan aturdido, que no puede mirar en soluciones que pudieran haber, que yo sí puedo, y puedo clamar, y puedo orar. Yo recuerdo hace muchos años ya, al finalizar una reunión, un culto, una hermana se me acercó y me dijo, solo platicando entre los dos, acerca de un gran problema, según ella, que estaba enfrentando. Yo la escuché. En el fondo yo sabía que no era tan grave como ella decía, pero igual, ¿verdad? Ella se sentía que estaba en un grave problema. Yo me quedé con eso y para presentarle la situación al Señor. No le comenté nada a mi esposa, pero lo que me llamó mucho la atención, que al día siguiente mi esposa me dice, mire que tuve un sueño con la hermana fulana, me dijo, con la hermana que había estado hablando conmigo en la noche. Entonces me llamó la atención. ¿Cómo fue el sueño? Pues mire que yo veía a la hermana que se estaba ahogando, me dijo. Yo la veía que se estaba ahogando. Y veía que estaba ahogando y de pronto oí una voz que me dijo, mira con atención, dice que le dijo, en el sueño. Y entonces atendí y miré. Y la hermana, dice, lo que tenía era una pailita de agua y ella sola metía la cara. Así es la cosa, dije yo. Así es la cosa. La hermana se está ahogando en una pailita de agua. Porque normalmente cuando estamos atolondrados, hermanos, de repente el problema no es muy grave, pero la condición hace que no veamos que si hay salida, que si hay solución, que si hay escapatoria. Entonces ahí es donde entra la tarea del intercesor. Él no puede, ella no puede, él no es capaz, él no percibe. Aquí estoy yo para ayudarle con mi oración, sintiendo como mío el problema que está enfrentando la hermana o el hermano. Pero para eso yo tengo que tener compasión, empatía y poder identificarme con esa necesidad. Entonces solamente así vamos a poder comprender el dolor del hermano, vamos a poder comprender la dificultad de mi hermano y la vamos a ver como que si fuera mía. Amén.